El enigma Lorca, un documental sonoro de Benjamín Amo. Episodio 1. García Lorca, los orígenes. Este sonido ambiente que nos rodea para comenzar es lo que se puede oír en torno a la Casa Huerta de San Vicente. Hoy en día, Casa Museo Huerta de San Vicente, en Granada. Esta fue la casa familiar de los García Lorca a partir del año 1926. Y aquí fue donde Federico estuvo por última vez junto a su familia. Créanme cuando les digo lo siguiente: hay cosas que necesitan ser creídas para ser vistas. Esto es un viejo mantra que vengo repitiéndome a lo largo de toda mi vida. Y con esto no pretendo hablarles de fe ni nada que se le parezca, pero sí que pretendo que entiendan que todo lo que va a venir a continuación es una especie de viaje introspectivo, un retorno a un viejo enigma que me ha perseguido desde mi más efervescente juventud. Yo fui creyendo y descreyendo, por etapas y por momentos, pero de una manera u otra, siempre volvía. Federico García Lorca se convirtió en algo cíclico en mi vida. Durante algún tiempo pensé que quizá todo era fruto de mi imaginación o de mi relativa obsesión con ciertos personajes históricos, pero poco a poco, pista a pista y señal tras señal, fui comprendiendo que a veces las cosas ocurren porque sí, porque deben hacerlo, porque lo que llamamos azar, en ocasiones, nos persigue hasta que resignados acabamos por ver aquello que tanto hemos negado. Federico García Lorca apareció en mi vida por casualidad, de una manera simplona y con tintes algo almibarados, propios sin duda de la edad que yo tenía por entonces, 15, 16 años. O quién sabe si de la fiebre que padecía el día en el que apareció, y lo de apareció va entre comillas, por supuesto. Yo me encontraba en casa, la televisión estaba puesta y había una película, yo no sabía ni cuál era en ese momento. Un joven Andy García, vestido de blanco, interpretaba el papel de un director de teatro o algo así. Eso fue lo que pensé en ese instante. Pero, por alguna razón, aquel personaje miró a cámara en un primer plano para dirigirse a otro personaje, y en su texto dijo: «No me olvides». Y por alguna extraña razón que, como les digo, pudo ser quizá la fiebre que yo padecía, tuve la sensación de que se dirigía directamente a mí, que aquel personaje, que resultó ser García Lorca, me estaba hablando a mí. La película en cuestión de la que les hablo, y lo averigüé tiempo después, era Muerte en Granada, un título que deja bastante claro el contenido. Vendrían después años de olvido relativo, breves incursiones en su obra y mis primeras indagaciones en su trágico final. Poco a poco se fue creando ante mí un puzzle con toda la información y documentación de la que fui disponiendo. Y si algo era evidente, desde mi humilde punto de vista, es que Federico García Lorca había sido un artista de los más completos de su generación. Poesía, teatro, música, dibujo. Y eso sí, en la mayoría de todas esas expresiones artísticas había siempre una vertiente mística, que además viene ratificada por algunos de los que lo conocieron y que atestiguan cosas como que a veces presentía lo que iba a ocurrir. Así lo declaraba Miguel Cerón, amigo íntimo de Lorca, en una entrevista a Agustín Penón. De hecho, parte de su obra poética podría contener ciertas alusiones premonitorias hacia lo que fue su propia muerte, y más aún, hacia el latente y todavía misterio en torno al destino final de sus restos mortales.
Prepárese. Sí, usted, quien está escuchando este audio. Viajaremos juntos hasta la infancia de Federico para descubrir los ambientes que lo rodearon y cómo se forjó el poeta. Indagaremos también en parte de su obra para adentrarnos en su poesía más oscura, aquella en la que hablaba quizás de su propia muerte. Vamos a recorrer los mismos escenarios de sus últimas horas para intentar descifrar las dudas de su ejecución y, por supuesto, vamos a exponer mucho más que el enigma del posible paradero de sus restos mortales. Comenzamos. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto. Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros, Granada, el 5 de junio de 1898 y fue bautizado 6 días más tarde con el nombre de Federico del Sagrado Corazón de Jesús. Sus padres fueron Federico García Rodríguez, un adinerado agricultor propietario de numerosas tierras en La Vega que había enviudado de su primera mujer, Matilde Palacios, y Vicenta Lorca Romero, una maestra destinada en 1893 a la Escuela de Niñas de Fuentevaqueros. En 1906 se trasladan al vecino pueblo de Asquerosa, luego Valderrubio, donde los negocios exigían la presencia de Federico García Rodríguez. Tras Federico nacieron Luis, que murió 2 años después, Francisco, Concha y por último, y ya instalados en el centro de Granada, la menor de todos, Isabel García Lorca. En 1928, en una entrevista publicada en La Gaceta Literaria de Ernesto Jiménez Caballero, resumió así sus primeros años en Fuentevaqueros. Mi infancia es la obsesión de unos cubiertos de plata y de unos retratos de aquella otra que pudo ser mi madre, Matilde Palacios. Mi infancia es aprender letras y música con mi madre, ser un niño rico y mandón en el pueblo. Sus primeros intereses fueron los títeres y la música, los mismos que luego le sirvieron para dar rienda suelta a su extraordinaria inventiva. Pero la gran influencia que recibió Federico en aquellos primeros años fue la del espléndido paisaje rural de la Vega de Granada y, por extensión, de la naturaleza. Siendo niño, declaró en 1934, viví en pleno ambiente con la naturaleza. Como todos los niños, adjudicaba a cada cosa, mueble, objeto, árbol, piedra, su personalidad, conversaba con ellos y los amaba. En Fuentevaqueros, Lorca, un niño rico, experimentó también el sentimiento de la injusticia social. En Mi amiguita rubia, incluido en Mi pueblo, Federico rememora la historia de una familia pobre de Fuentevaqueros y en particular de la madre, a la que llama mártir de la vida y del trabajo. La familia se trasladó a vivir a la vecina Asquerosa, después Valderrubio, hacia 1906, a causa de los múltiples negocios que el padre tenía allí. Valderrubio inspiraría una de sus últimas obras teatrales, La casa de Bernarda Alba, basada en gran medida en hechos y personajes auténticos, lo que suscitó algunos enfrentamientos familiares, al igual que algunas escenas de yerma y bodas de sangre. La influencia de La Vega, sin embargo, fue más profunda y duradera y aparecería más o menos explícita en El diván del Tamarit, una de sus obras que no llegó a ver publicada. Y es que tanto la obra como la vida de Federico están profundamente ligadas a los paisajes que dieron forma a su sensibilidad. La consecuencia de ello es encontrarnos con esos mismos lugares a través de toda su obra, tanto en teatro como en poesía. Por lo tanto,
Todos aquellos que llegan hasta esos parajes de la Vega granadina se encontrarán de alguna manera con el alma de García Lorca, con todo lo que podemos llegar a sentir con la lectura de sus obras. Llegamos hasta la casa natal de Federico, donde nos recibe José Rodríguez, o Pepe para los amigos, como él mismo nos invita a llamarle. Con él iniciamos un recorrido por la infancia del poeta, asomándonos de alguna manera desde la ventana del tiempo hasta algunos momentos de sus primeros años. Digo, con 6 años, cuando vivía aquí todavía, porque esta es la casa natal e infancia, hasta que tiene Lorca 7 años vive aquí la familia. Luego se trasladaron a Valderrubio, pueblo de al lado, donde vivieron otros años más. El padre en Valderrubio, con el cultivo de la remolacha, con la fábrica, la industria del azúcar, allí es donde hace la gran fortuna. Que ese es el motivo por lo que se trasladaron a vivir a Granada, al centro de la ciudad de Granada, Puerta Real. Primero a ser el Darro, luego a ser el Casino, donde vivieron la familia, vivió hasta el año 40, porque después de la Guerra Civil Española, Federico ya había sido fusilado en el 36, la familia se exilia a Nueva York. El año 25, en las afueras de la ciudad, también el padre compra la casa de verano, la Huerta San Vicente, para veranear. Esta quedó como casa del pueblo, casa de labor, diríamos, que la familia continuaba visitando. Aquí seguían teniendo propiedades, tenían familia, que era costumbre visitar a la familia. Y además, por esas visitas posteriores, es por lo que Isabel recuerda todos los detalles, porque Isabel ya nace en Granada, ella era 11 años más pequeña que Lorca, nació en Granada, pero esa vista recordaba todo y por eso se ha respetado con el recuerdo de Isabel saber cómo estaba exactamente, porque estaba en la infancia de Lorca. Recuerdan los ancianos de Fuentevaquero que cuando Lorca tocaba el piano en casa de sus primas, la gente se agolpaba a la ventana para escuchar a Lorca tocar, porque Lorca era un personaje con ese carisma, con duende. Lorca, cuando tocaba el piano, cuando daba conferencias, la gente se quedaba encantado escuchándolo. Tenía ese don. Tenía ese don Federico, exactamente. Ese magnetismo. Ahí está, atraía. Federico siempre que se ponía a hablar en cualquier circunstancia, siempre atrae a la gente. Y en ese piano, pues quiso saber que estuviera aquí porque en él tocó precisamente aquí cuando venía a Fuentevaquero. ¿Cuántos años, perdona? Sí. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí, en la casa? Pues ya 30 y algo, se abrió el 29 de julio del 86 y estamos en el 2017. En julio, el 29 de julio, hace 30 años que se abrió el 30 años, llevas 30 años trabajando. 30 añillos. ¿Es tu casa? Ya es mi casa, la tengo como mía. Sí, ¿verdad? Con el cariño de que como si fuera algo mío, ¿no? Es para todo el mundo, para el pueblo, para todos los visitantes. Aunque no lo parezca, entro con un respeto aquí a la casa de Lorca, porque se vive, aunque no parezca también, la presencia de Lorca, niño, ves el entorno, los muebles, el ambiente, pues, aunque lo creamos algunos, se siente a Federico. Y luego pues cuando vienen las visitas, cada visita es distinta. Unas hacen unas preguntas, otros hacen otras, y que en cada visita pues es una nueva experiencia, diríamos, de las personas que vienen por aquí, sí. Y si te pregunto para ti, ¿qué es Federico, después de tantos años trabajando aquí y contando su vida? ¿Para ti qué es Federico? Bueno, Federico era uno de los grandes genios, para mí el más importante de la generación del 27, que fue un artista completo, poeta, dramaturgo, director de teatro, actor, pintor, músico, y que en cierto modo ha influido en generaciones posteriores. Una de las visitas, ese dibujo lo hace con motivo de la visita que hizo José Caballero a Biznar, lugar de fusilamiento de Lorca. Aunque no sabe el lugar exacto, se cree que es entre Fuente Grande y el barranco de Biznar, en ese espacio que había varias fosas comunes, en una de ellas estará, porque han estado buscando hasta hace unos días, buscar y al final no encontró nada, ni a Federico ni a los que mataron con Federico, ni al maestro, ni al banderillero, exactamente. Y con motivo de esa visita escribió ese texto precioso, con los sentimientos de esa visita, el dolor, y con motivo de ese dolor que tenía por la muerte de Lorca.
He aquí un fragmento de esa emotiva carta que el pintor José Caballero escribió tras visitar el lugar en el que Federico habría sido fusilado. Hoy, día 1 de mayo, he subido a Biznar para tratar de encontrarte. No elegí adrede el día, pero prefiero que haya sido este y no otro. Cuando peregriné por un camino perdido y despiadado, buscándote, después de seguir muchas direcciones equivocadas. No había marcada indicación, como si aquel lugar tratase de pasar inadvertido o de borrar la huella de tu paso, un amanecer camino del martirio. He seguido ese camino escarpado y pedregoso que sube difícilmente para la cresta del monte, como un sendero de cabras, como un vivo responda a quien se adentra en tu busca, hasta el pueblo del pecado. Parece un lugar maldito, donde crecen ramas entre las piedras en vez de flores. Por allí pudiste pasar en un camión tambaleante hacia tu destino. He mirado intensamente cada piedra, cada bache, queriendo adivinar lo que irías pensando, pero solo encontré silencio. Aún me duelen los ojos de mirar el brillo hiriente de las cumbres nevadas de la sierra que te contemplan y guardan tu secreto. De la ancha vega de Granada que dilata el horizonte, de la montaña donde reposas, allí está tu sepultura. Para conocer el alma del poeta es necesario realizar este viaje en el tiempo hasta su niñez, impregnarnos de su esencia más primaria y elemental, descubrir sus raíces. Y es precisamente con Pepe en el último tramo de nuestra visita y ya en el antiguo granero de la casa, que hoy se encuentra habilitado como una sala de exposiciones, y con Morente sonando mágicamente de fondo a través del hilo musical, donde por primera vez nos vamos a encontrar con el Lorca más místico. Hay varios poemas y incluso en algunas conferencias que Lorca habla mucho sobre la muerte, y en los poemas también refleja un poco como una premonición de decir que se presentía la muerte. Parece ser que es verdad, que la presentía, o él pensaba que no iba a llegar a Toda su obra, toda su obra está llena de muerte, de luna, ahí está, de sangre, de todo muy racial, todo muy arraigado a la tierra, a las raíces de lo que son las personas. Y por eso no sé quién lo decía, no sé si lo decía Luis Rosales o Vicente Alexander, creo que era Alexandre. Que Lorca era un poeta que lo podía entender lo mismo un chino, un negro, un español, un africano, porque su poesía, su obra estaba anclada en las raíces de lo que son las personas. Era una persona tan llana que era entendido pues, por la gente llana del pueblo. Y por eso era también tan querido por la gente del pueblo. Como sabemos, Lorca formó parte de la llamada Generación del 27, un extraordinario grupo de poetas y escritores en el que también se integraron, entre otros, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Dámaso Alonso o Vicente Alexander. De este último, que en 1977 ganó el Premio Nobel de Literatura, se ha recuperado un extracto de una vieja entrevista de ese mismo año en la que habla sobre cómo fue Federico como persona. Les dejo con el sonido de aquellas palabras de Vicente Alexander. Algunas veces me han preguntado sobre la manera de ser de Federico, sobre cómo era en su persona. Todo el mundo sabe, el universo entero, la categoría de este poeta extraordinario,
Esto es un lugar común de todas las culturas, el saber lo que Federico García Lorca representó en las letras del mundo. Pero quizá no se sabe tanto lo que representó su persona misma. Poetas grandes, España ha dado un número considerable, y en el siglo XX uno de los más ricos de la literatura española. No han sido pocos los grandes poetas que han honrado esa literatura. En la primerísima fila, en el primerísimo término, está Lorca. Pero no se sabe tanto que su persona era, en su poesía, interrumpo para decir, en su poesía podía ser por alguien comparado con alguien, con algún poeta de los españoles, porque algún poeta ha habido en el siglo XX de enorme tamaño también. Pero en lo que no era comparable con nadie era en su persona misma. Era el genio de la personalidad. No he conocido a nadie que tuviera el don de la expresión humana viva, de la presencia, como lo tenía aquel extraordinario ser que era Federico. Tenía una seducción, un poder hechicero, una expresividad corporal tan inmensa que era sencillamente irresistible. Era un fenómeno, era la simpatía, llamaríamos, elevada a fenómeno cósmico. Era el máximo de potenciación de la presencia humana.